primer lugar, creo que tenemos muchas cosas en común con Juan Francisco, evidentemente, pero discrepo en que tengamos necesidad de tener una ley de lenguas aquí en Aragón. Yo creo que esto es un problema que nos han creado los políticos y precisamente por cuestiones que no tienen nada que ver con los derechos de la gente que habita en estos territorios que tenga esta lengua materna, sino por cuestiones más relacionadas con la consecución de votos y de poder, en definitiva. Pero bueno, ya centrándonos en lo que es el punto de vista jurídico, como decíamos, hablaba Juan Francisco de que la ley es inadecuada y peligrosa. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en que la ley es inconstitucional. Esto es lo que hemos mantenido aquí en Unión, Progreso y Democracia, y además de inconstitucional es una tomadura de pelo. Y voy a explicar por qué. Decimos que es inconstitucional porque el artículo 3 de la Constitución, como todos sabrán, dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y luego lo que añade es que las demás lenguas españolas son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Esto lo que quiere decir es que para que una lengua sea considerada como oficial, tiene que estar así reflejada en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Pero en el Estatuto Aragonés no se llegó a incluir ninguna lengua. El Estatuto Aragonés, en su artículo 7, lo que dice es que habla de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, pero no se dice cuáles son. Nos hemos quedado ahí. ¿Y por qué nos hemos quedado ahí? Ahí está la explicación. Porque es una ambigüedad calculada para que saliera adelante el Estatuto de Autonomía. Lo sabía muy bien el señor Iglesias, ya lo dijo él. Si vamos a los diarios de sesiones en la tramitación parlamentaria del Estatuto, vemos que le decía el señor Iglesias a Labordeta, el portavoz de la Junta, que desde el punto de vista de las lenguas que hemos llegado hasta donde hemos podido, señor Labordeta. Si usted es capaz aquí de avanzar más sin perder un solo voto, estaremos encantados. No sé si es franqueza o directamente lo que decíamos, una tomadura de pelo y una caradura. Porque además, estando ya Iglesias en el gobierno, se solicitó a la Comisión Jurídica Asesora un dictamen para ver si a través de una ley ordinaria se podía regular esto de la cooficialidad de las lenguas distintas del castellano. Para pensar, bueno, si no lo podemos meter en el Estatuto de Autonomía, por lo menos a ver si a través de una ley de lenguas podemos llegar a regular la cooficialidad de otras. Entonces todavía no estaba muy claro cuáles, a pesar de que en la Ley de Patrimonio Cultural sí que se hablaba ya del catalán y el aragonés, que como decía antes Juan Francisco, es que tampoco está nada claro qué es eso del catalán y el aragonés y ni siquiera están de acuerdo los partidos políticos y por supuesto los ciudadanos. Entonces la Comisión Jurídica Asesora ya dijo que no, es que no se podía regular mediante una ley ordinaria este tipo de cooficialidad, porque para eso tenía que estar establecido en el Estatuto de Autonomía y ni el que estaba entonces vigente ni el que tenemos ahora aprobado, como hemos visto, lo regulaba. Pero, ¿qué es esto de la cooficialidad? Que tampoco está muy claro, la Constitución no lo explica, pero sí el Tribunal Constitucional. Ya tuvo ocasión, en el año 86, a raíz de la Ley de Normalización Lingüística del País Vasco, de pronunciarse, y dijo que es oficial una lengua independientemente de su peso como fenómeno social o de su realidad, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación entre ellos y en su relación con los sujetos privados, o sea, con los ciudadanos con plena validez y efectos jurídicos. Es decir, habrá que ver realmente si, en este caso, el aragonés y el catalán, tal y como se recogen en la ley de lenguas actualmente vigente, que ha sido aprobada aquí, son cooficiales, porque no se llega a decir, en ningún lugar de la ley se dice que sean lenguas cooficiales, pero sí se regula de tal manera que se establece esta situación de que los ciudadanos puedan dirigirse a la administración pública y ésta tenga obligación también de contestarles en esta lengua, en las zonas predominantes. Pero claro, echa la ley, echa la trampa, y además es una ley que, como todos sabrán, se aprobó con el apoyo de CHA, la presentó el grupo parlamentario socialista, puesto que no la podía presentar el gobierno porque sus socios de gobierno del PAR no estaban conformes con incluir el catalán, y luego se aprobó gracias a las enmiendas de CHA y a los acuerdos que se llegaron con CHA. Y es una ley que ha sufrido unas modificaciones tremendas que casi se han quedado hoy diluidas a lo largo de su tramitación parlamentaria vía esta incorporación de estas enmiendas. Porque nos dicen, en las zonas predominantes, pero como decía antes Juan Francisco, ¿qué son las zonas predominantes? Porque en la ley se ha incluido que son aquellas en las que son o han sido usadas sistemas lingüísticos de alcance local o comarcal con rasgos de carácter predominante del aragonés o del catalán. O sea, ¿esto qué es? Que son o han sido usados. Esto, cuando además le damos todos los poderes a un consejo de lenguas, donde van a estar allí nombrados, sobre todo pues, por los políticos, aunque luego digan que también 5 por la universidad, pues nos va a dar lugar a muchos problemas. Y lo mismo con las zonas de transición, porque las zonas de transición dice que serán aquellas que sean receptoras de ciudadanos aragoneses con una lengua propia distinta del castellano. Lo que pasa es que donde vaya
del Valle de Ansó, si vienen aquí un colectivo importante a Zaragoza, ¿esto va a hacer una zona de transición? O sea, no solamente es una mala técnica jurídica, es que, como decía antes, es una tomadura de pelo porque se ha hecho ex profeso, entiendo yo, precisamente para abrir la puerta luego vía reglamentos a modalizar y a regular esto como quieren los políticos. Ya lo dijo Iglesias, que tenemos muchos votantes catalanes y en cuanto tengamos oportunidad vamos a regular el catalán y también el aragonés, que no tenemos muy claro qué es. Yo recomiendo la lectura de los diarios de sesiones, porque ahí se ve muy claro la postura de los grupos. Yo incluso pienso que a lo mejor, además de repartir el que en la calle o otros periódicos, deberíamos, como UPyD, ponernos y repartir algunos diarios de sesiones donde se dicen las mayores tonterías, y entre ellas, pues, por ejemplo, la sesión del 17 de diciembre del 2007, cuando se votó precisamente esta ley, y ahí se decía que Cha afirmaba que, aunque no habían sido aprobadas las enmiendas en las que reclamaban la declaración expresa de cooficialidad, lo que sí que consideran es que hay una característica fundamental que define la oficialidad, y es que aquí en Copenhague y en Pernambuco, y lo cito textualmente, un ciudadano o ciudadana pueda dirigirse a una administración pública en una lengua y que esa administración se la reconozca y conteste en la misma lengua. Luego parece ser que Izquierda Unida no se ponía muy de acuerdo porque aún se quejaba y decía: fíjense lo que va a pasar, en las zonas de Aragón en las que se habla aragonés o catalán será voluntario el aprendizaje de las lenguas maternas, y en cambio el inglés o el francés será obligatorio. Entonces eso es para que veamos el tipo de representantes públicos que tenemos.